Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión del ciclo de diálogos virtuales con el tema Capacitación para desarrollar acciones de certificación de entornos laborables saludables. El día de hoy con el tema del módulo 2. Trabajo y creación de un entorno laboral saludable, el cual tiene como objetivo capacitar en el desarrollo de competencias y habilidades técnicas de promoción de la salud a servidoras y servidores públicos estatales y municipales para impulsar e implementar la certificación de entornos laborables saludables en sus espacios de trabajo. Agradecemos la participación de las autoridades de los estados y municipios que nos acompañan en este espacio de diálogo. Les invitamos a que lo disfruten y sea de su utilidad este relevante tema. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mis compañeros, la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a los Gobiernos Locales, y al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Centralización. Por parte de la Secretaría de Salud, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Fabiola López, colaboradora en la Subdirección de Políticas Intersectoriales en Salud, quien estará a cargo de impartir nuestra sesión de esta tarde. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández para su mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador, le escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Bien, en nombre de la Secretaría de Gobernación, que es nuestra cabeza de sector, el INAFED, me da placer poder acoger a todas las personas que han considerado importante asomarse a este tema de creación de un entorno laboral saludable. Como ustedes saben, lo tenemos integrado en 3 módulos, es decir, 3 temas diferentes. El primero ya lo desahogamos el día 18 de este mes, que fue salud pública, promoción de la salud y entornos saludables, y hoy nos corresponde trabajo y creación de un entorno laboral saludable, donde se señalarán los principales aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se quiere aspirar a una certificación. El tema, como ya lo señalaron las autoridades y quienes participaron en nombre de la Secretaría de Salud, pues es particularmente importante en nuestra vida, porque nada más hay que reflexionar cuántas horas pasamos en nuestro trabajo. Y no pienses solo en las horas que estás en tu sitio de trabajo. Piensa en el traslado a tu trabajo y de tu trabajo a tu casa. Porque ese traslado que estás haciendo es en razón de tu trabajo, de la necesidad de tener recursos para vivir. Para algunas personas constituye muchísimas, una verdadera tortura, sobre todo en megalópolis como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, Tijuana y otros. Pero en nuestro propio trabajo hay muchas cosas que debemos cuidar y observar. Algunas son obvias, otras no tanto. Por ejemplo, comentaba yo hace unos momentos con alguien, con la compañera Alma Marina Galicia, que tengo entendido también va a intervenir el día de hoy, que los aires acondicionados son fuentes de dispersión de bacterias. Si no son saneados y revisados periódicamente, puedes un día detectar un mal olor. Oye, pues aquí huele feo, quién sabe qué será. Es una rata muerta en el aire acondicionado.
Y como este factor hay muchos otros de los que debemos estar atentos por nuestro bien y los compañeros con los que compartimos la vida en el trabajo. No les digo más porque quien sabe de esto es la Secretaría de Salud y vamos a escuchar con una enorme atención a la maestra Fabiola López, que es, como saben, colaboradora en la Subdirección de Políticas Intersectoriales de Salud. Por mi parte, solo por su atención, muchas gracias. Queremos agradecer el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Fabiola López para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor, maestra, muy bienvenida. Ya se encuentra habilitado. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí a tiempo. Vamos a comenzar para dar marcha a esta parte tan importante que es cómo valoramos, cómo diagnosticamos los entornos laborales. Y obviamente después de esto vamos a tener un espacio para preguntas, para cualquier duda que tengan. Igual las pueden ir anotando, ya sea que las dejemos al final o vayan levantando la mano para ir solventando estas dudas, ¿de acuerdo? Vamos a dar inicio. Gracias por estar aquí. Perdona, ¿vas a proyectar o proyecto desde acá? Adelante, por favor, usted, maestra. Gracias. Un segundo. Avísenme cuando la visualicen en sus pantallas, por favor. Adelante, por favor, maestra Fabiola. Muy bien, de acuerdo, gracias. La sesión pasada, en el módulo 1, la maestra Zaira les habló sobre las estadísticas en general de la situación epidemiológica de nuestro país en cuestión de estilos de vida, sobrepeso, obesidad, ¿de acuerdo? Les platicó finalmente, en Secretaría de Salud tenemos un programa que se llama Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud. Dentro de este programa que tenemos aquí en Promoción de la Salud, surge un subprograma, que se llama Estilos Saludables. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Subprograma Estilos de Vida Saludables, dentro del cual, como cualquier programa, tiene sus objetivos, sus estrategias, sus líneas de acción. El día de hoy nos vamos a centrar en una de estas líneas de acción que está marcada en verde en su pantalla. Esta acción tiene que ver con la estrategia de participación social y comunitaria, es decir, es todo aquello en la que nos involucramos como Secretaría de Salud con otros sectores o con la participación de la sociedad o la comunidad. En este sentido, se busca impulsar las políticas públicas saludables con la participación de otros sectores. En este caso, con la participación de ustedes y de la mano de nosotros vamos a impulsar que esta política pública saludable se lleve a cabo en los diferentes entornos laborales en sus municipios, ¿de acuerdo? La acción de este subprograma se titula como tal Certificación de Entornos Laborales Saludables, que es el tema en el que hoy nos vamos a centrar. Bien, entonces vámonos a situarnos en estos entornos laborales. ¿Qué es un entorno laboral? Es este espacio físico en el que todo el personal, ya sea técnico o profesional, desarrollamos actividades administrativas y también operativas para lograr funciones y objetivos de la organización, ya sea de nivel público, nivel privado o nivel social.
Las personas que somos trabajadores pasamos en promedio 8 horas diarias en nuestros centros de trabajo, por lo que nuestro estilo de vida se ve afectado por nuestro entorno. Ustedes sitúense en esta parte de su entorno laboral, en su oficina, en donde quieran situarse, ya sea en un trabajo de oficina o un trabajo de campo, que es fuera, muchas veces fuera de su oficina. Piensen en cómo es su entorno, qué tienen disponible. ¿Hay disponible alimentos o no? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Hay rampas, hay estacionamientos? ¿Tienen que caminar mucho? ¿O simplemente bajan de su auto para caminar unos pasos y ya están en su escritorio? ¿Me explico? Toda esta parte, vamos a llamarlo nuestro entorno, ¿sí? Este ambiente o entorno, aunado a la infraestructura laboral, es decir, cómo es el edificio, con qué medidas de seguridad contamos, influye en las oportunidades o limitantes que vamos a tener para desarrollar un estilo de vida saludable. Ahorita vamos a profundizar un poco más, pero bueno, para empezar vamos a ubicarnos cómo es el ambiente y la infraestructura de nuestro lugar de trabajo. Y entonces ya vimos que es un entorno laboral, ¿no? Es todo lo que nos rodea donde trabajamos. Pero bien, ¿qué es este entorno laboral saludable? Subrayamos saludable para expresar que es aquel espacio físico que ofrece a todos los integrantes de una organización acciones continuas para promover y proteger su salud y bienestar, ¿no? Una cosa es que existe un entorno laboral, por supuesto, hay un edificio, hay una infraestructura, una oficina, pero que sea saludable es porque ya ofrece acciones continuas que están promoviendo y protegiendo la salud y el bienestar de todos los que ahí trabajamos. Entonces, este entorno saludable te va a ofrecer oportunidades para que todos nosotros podamos ejercer un estilo de vida saludable de manera individual y de manera colectiva también. Eso es la definición de un entorno laboral saludable. Bien. Ahora bien, vamos a entrar ya en materia de qué vamos a certificar o cuáles son los pasos para certificar estos entornos laborales, para considerarlos como saludables. El primer paso es que identifiquemos el entorno, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar por nuestras oficinas donde actualmente laboramos, o bien identificar algún otro que esté a mi alrededor o que sea de mi interés, e invitar a aquel entorno que ya identificamos a que participe en este proceso de diagnóstico para ver si es candidato a certificarse como entorno laboral saludable. El segundo paso sería un diagnóstico inicial del entorno seleccionado. En este paso, vamos a generar un cuestionario inicial de determinantes personales de la salud. Este diagnóstico inicial se cuenta con un formato, más adelante vamos a verlo, en el que se hace una serie de preguntas del entorno y se va calificando para darle una puntuación y después categorizarlo, dependiendo de en qué etapa se encuentra este entorno. Bien. La tercera etapa sería un plan de trabajo. Este plan de trabajo va a depender mucho de qué encontramos en el paso 2, en el diagnóstico del entorno. El plan de trabajo, como su nombre lo dice, vamos a hacer una planeación de qué acciones vamos a llevar a cabo, qué intervenciones se van a llevar a cabo para promover la salud y para promover que ese entorno pase de un estadio, de un diagnóstico inicial, quizá que le faltan, que tiene ciertas áreas de oportunidad. ¿Qué vamos a planear para intervenirlo y que pase a cubrir esas áreas de oportunidad y que al final sea un entorno laboral más saludable? ¿De acuerdo? Entonces, en este plan de trabajo se especificará qué acciones se deben llevar a cabo de acuerdo a lo que se encontró para hacerlo saludable. Va a pasar un cierto periodo de tiempo, dependiendo de qué tipo de acciones
queremos lograr. Nosotros recomendamos que sea de 3 a 6 meses, pero puede ser más, puede ser menos, en algunas actividades que puedan ser pues a muy corto plazo, que se puedan ir logrando, pero en promedio es de 3 a 6 meses que se lleve a cabo estas intervenciones para después pasar, después de este periodo que menciono, al paso número 4, que es un diagnóstico final del entorno. Si fueras 8 meses, 1 año, no hay ningún problema, ¿vale? Pero el paso 4 sería la parte de diagnosticar posterior a las intervenciones este mismo entorno. Se vuelve a aplicar el cuestionario que se aplicó en el paso 2, se aplica nuevamente y se ven las diferencias, se ven los cambios, se ve si antes no contaban con cierto rubro de este cuestionario, ahora sí, bueno, ya cambió la puntuación. Entonces, en una evaluación final, que sería el paso 5, ya se vería la diferencia, si cambió, si no cambió, o incluso puede existir el caso de que haya empeorado, ¿no? Por cualquier circunstancia que les guste. Que bueno, no se espera esos casos, pero sí puede llegar a suceder. La certificación, bueno, una vez que se evalúa qué cambios hubo, dependiendo si llegan al puntaje requerido para certificar este entorno laboral como saludable, se le da el puntaje de certificación o no, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los puntajes. Ahorita nada más quiero con esta lámina que identifiquen los 5 pasos para la certificación de un entorno. Como tal, es sencillo, es identificar, diagnosticar, intervenir, hacer una evaluación o un diagnóstico final y finalmente verificar que cumpla con los requisitos para ser acreedor a la certificación. Entonces, profundizando un poquito más en cada paso, vemos que para el paso 1, que es la identificación de este entorno laboral a intervenir, el primer paso sería invitar a participar en este proceso. Y para invitar a participar, bueno, se debe hacer una selección de un entorno laboral con potencial de participación, ¿no? Nosotros muchas veces podemos visualizar N cantidad de entornos laborales, pero vamos a ir identificando quién sí tiene potencial de participación y quién no, ¿no? Esto tendrá que ver mucho con el convencimiento por la parte del personal directivo, administrativo, el personal laboral, no es porque no solo basta la voluntad de una parte, siempre en esto tiene que ser todas las voluntades que se alineen, que todos estén convencidos y deseen participar, porque así el personal laboral y nosotros estemos interesados, pero el personal directivo, que es finalmente quien da la autorización final, no está interesado, bueno, no va a haber éxito ni siquiera para iniciar, ¿vale? El sector público, privado, social, cualquier sector puede ser participante de este proceso. Cualquier entorno donde haya personas laborando ahí es candidato a esta certificación, pero bien, lo más importante, repito, es la disponibilidad y el consentimiento por parte de todos los directivos, administrativo y personal laboral, ¿de acuerdo? Mientras el personal directivo esté de acuerdo, creo que ya la llevamos de gana. Bien, el paso número 2, en el que se realiza el diagnóstico inicial del entorno. Aquí vamos a hacer uso de un cuestionario que se llama Determinantes Personales y va dirigido a población trabajadora. ¿Sí? Aquí se va a seleccionar, vamos a ver, denme un segundo. En esta parte vamos a ver, ahorita les pongo el cuestionario de manera que lo puedan visualizar de mejor forma. En este diagnóstico inicial, que es este cuestionario que les comento, lo tenemos y se les va a compartir en formato de Excel.
Este diagnóstico inicial tiene como propósito explorar y categorizar la existencia de determinantes sociales y ambientales de la salud de ese entorno, ¿sí? Vamos a verificar los datos generales del entorno, dónde se ubica, si es público, social o privado, etc. El uso y existencia de servicios de salud dentro del entorno y dirigido a los trabajadores de ese entorno. Vamos a identificar si tiene ese entorno campañas en salud dirigidas al personal que ahí labora. Vamos a verificar si cuentan con políticas sobre tabaquismo, por ejemplo, los entornos libres, 100% libres de humo de tabaco. Si tienen prácticas, ofertas y disponibilidad de agua, de alimentos y bebidas para los trabajadores, por ejemplo, máquinas expendedoras, tienditas, servicio de alimentos, que les provean desayuno, comida o cena en los casos que aplique a los trabajadores. Si tienen oportunidades de actividad física dirigidas a los trabajadores, como la pausa activa por la salud, entre otras. Ahorita profundizamos. Si se promueve la lactancia materna entre las madres que ahí trabajan, la higiene en general, si se promueve el lavado de manos, la técnica correcta, y si tienen un programa de protección civil interna. ¿Bien? Eso es a grandes rasgos lo que mide el cuestionario de diagnóstico inicial del entorno laboral. Más adelante vamos a ver un ejemplo y les voy a mostrar como tal el cuestionario en formato de Excel. El paso número 3, en cuanto a resultados de este diagnóstico inicial, va a ser nuestro insumo para desarrollar el plan de trabajo, ¿no? Dependiendo de qué encontramos, de acuerdo a las preguntas de este cuestionario, vamos a identificar cuáles son los puntos débiles de ese entorno. Vamos a identificar las áreas de mejora que tiene este entorno y por lo tanto vamos a sugerir acciones de fortalecimiento para aquellas acciones que ya se vienen haciendo pero no terminan como de concluirse. Seguramente hay voluntad, pero algo pasó ahí que no se concluye o que no se le da seguimiento o que un año sí se hace, otro no y no tiene como esa secuencia en el tiempo y en la forma de ciertas acciones, ¿no? Entonces, a partir del resultado de lo que diagnostiquemos, por ejemplo, encontramos un entorno laboral en el que no hay campaña de actividad física con los trabajadores y tampoco tiene un plan de protección civil, bueno, ahí los anotamos, hay un formato para esto, se anotan. Se puede dar una lluvia de ideas de acciones para mejorar esto o para implementarlo desde ceros, ¿no? ¿Quiénes tienen que estar involucrados? ¿En cuánto tiempo? Poner un calendario de fechas a cumplir sería muy importante en un plan de trabajo. Y bien, así se crearía un documento técnico con este plan de trabajo. Este documento técnico va a guiar las intervenciones de promoción de la salud de este entorno, ¿sí? Se tendría que contar con los datos del entorno que se va a intervenir, qué problemáticas encontramos, qué resultados nos generó, nos arrojó el diagnóstico inicial, qué actividades finalmente vamos a implementar de toda esa lluvia de ideas y si ustedes hacen un pequeño comité de trabajo de toda esa lluvia de ideas de cada uno, pues finalmente van a seleccionar qué actividades, en cuánto tiempo y bueno, como tal ya un plan de trabajo bien establecido, se van a definir las actividades finales a implementar, en cuánto tiempo, 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses, y qué metas y resultados esperan. Ese sería un plan de trabajo. Aquí se pone los puntos que debería tener a grandes rasgos. Finalmente, bueno, ejecutar este plan de trabajo. Se va a ir identificando estos factores de riesgo, qué acciones de educación en salud se van a llevar a cabo, qué políticas de comunicación interna y comunicación interna van a o se puede lograr
¿no? De acuerdo también al personal que ahí labora, los directivos administrativos, de qué manera ellos se pueden involucrar y apoyar para lograr este plan de trabajo. Mejorar, por ejemplo, los servicios de alimentación, si es que existen, o la disponibilidad de alimentos y bebidas dentro y a los alrededores de cada entorno. ¿Qué oportunidades de actividad física cuentan? ¿Cuáles estamos desarrollando? Y si es necesario hacer cambios estructurales en favor de la salud laboral. Cambios estructurales, se me ocurre un ejemplo, rampas de acceso, si por ejemplo, sobre todo, si dentro del personal que ahí labora existen personas que hacen uso de silla de ruedas, es indispensable que se trabaje con las autoridades para lograr un cambio estructural en favor de esta persona, esta o estas personas, ¿no? Para su acceso. Posteriormente, el punto número 4, en el que se va a diagnosticar después del tiempo que ustedes hayan identificado como necesario para las diferentes actividades, quizá algunas lleven un mes, otras 3, otras 6, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad y la complejidad de esta, ustedes van a determinar un tiempo final para regresar a ese entorno y volver a aplicar el cuestionario. ¿Sí? Es el mismo cuestionario que se aplica en el paso 2 que en el paso 4. La diferencia va a ser que en el paso 4, bueno, en teoría tendríamos que ver ya cambios de cómo estaba inicialmente a cómo está después de las intervenciones que se aplican. ¿Bien? Entonces, en este sentido, el diagnóstico final del entorno laboral se aplicará cuando ustedes lo determinen, el número de meses que sean necesarios, y estos resultados se van a comparar con el diagnóstico inicial y ahí van a valorar los cambios. Bien, este cuestionario post de determinantes de salud se van a comparar bueno, es repetitivo con el cuestionario pre. Se va a valorar el puntaje de diagnósticos para valorar qué determinantes ambientales del entorno cambiaron, ¿no? Y aquí tenemos una puntuación, es nuestra escala para este cuestionario, mayor a 30%, perdón, mayor a 30 de puntos, no es porcentaje, mayor a 30 son determinantes ambientales positivos, entre 20 y 29 de puntuación. Este entorno se encuentra con determinantes ambientales con una intención positiva de cambio o en proceso. Y una puntuación menor a 19, este entorno cuenta con determinantes ambientales negativos, ¿vale? Y entonces, probablemente en la primera aplicación del cuestionario, el entorno puede obtener una puntuación de 15 puntos, ¿no? No tienen plan, no tienen campaña de salud, no hay esta parte del tabaco, de ambiente 100% libre de tabaco. Los alimentos que se ofrecen son alimentos de alta densidad calórica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la puntuación alcanzó para 18, por poner un ejemplo. Se implementan acciones, se identifica cuáles son todas las problemáticas, se implementa este plan de trabajo, acciones, toda la parte administrativa y laboral está entusiasmada y está trabajando en que esto vaya modificándose. Por decir, al término de 8 meses de que iniciaron estas intervenciones, se vuelve a aplicar el cuestionario posterior. Este cuestionario ahora arroja un puntaje de 31, ¿no? Quiere decir que lo pasamos de 18 a 31, lo pasamos de ser un entorno con determinantes ambientales negativos a un entorno con determinantes ambientales positivos. Y entonces, una puntuación mayor a 30 ya sería acreedor de una certificación como entorno laboral saludable. ¿Sí?
Esta cédula de certificación es otro formato. El anterior les hablaba de un cuestionario, ¿de acuerdo? Este cuestionario tiene este puntaje que vemos en esta lámina, pero también contamos con un formato que se llama cédula de certificación. Esta cédula se aplica posterior a este tiempo de intervenciones, después del segundo diagnóstico. Y esta cédula va a evaluar 10 criterios que valoran el nivel de cumplimiento para lograr ser un entorno laboral saludable. ¿Y en qué etapa se encuentra para su certificación? Utiliza una escala nominal del 0 al 100% para determinar el grado de cumplimiento y generar y ofrecer a las personas trabajadoras determinantes ambientales positivos. Entonces, bueno, aquí en un momento les muestro la escala. En esta escala del 0 al 100 también tenemos subdivisiones. Y una vez que se alcanza, en esta cédula de certificación, se alcanza la escala más alta, se otorga la certificación del entorno laboral saludable. ¿Qué es esto? Es un reconocimiento que se va a otorgar al centro o al entorno de trabajo de cualquier índole público, social o privado, en el que se certifica, se reconoce que este entorno realizó intervenciones de promoción de la salud con el fin de generar cambios y mejoras para convertirlo en un entorno que procura oportunidades para que la población trabajadora pueda adoptar un estilo de vida saludable. Es decir, ya está reconociendo que este entorno se está realizando estas acciones continuas y permanentes. Es muy importante que sean continuas y permanentes, que no solamente se hizo como para obtener el reconocimiento y después se van a olvidar, ¿no? Esto se tiene que continuar, dejar como fijo todas estas intervenciones y no solo lograr la certificación y otra vez olvidarnos de todo, ¿no? Entonces, en esta parte hablamos de que constantemente es un entorno que procura que los trabajadores tengamos oportunidades para adoptar un estilo de vida saludable. Pasamos tanto tiempo en la oficina, tanto tiempo en nuestros lugares de trabajo, que es de las cosas más importantes que nuestro entorno en ese lugar sea saludable. Nos marca mucho si ese entorno cuenta con esta serie de elementos para ver si yo puedo desarrollarme yo como persona y cada uno de ustedes como personas pueden desarrollarse de manera saludable, pueden hacer elecciones más saludables conforme a lo que tienen disponible en su entorno, ¿no? En el caso de elecciones de alimentos o en el caso de estar seguros porque cuentan con un plan de protección civil bien establecido, existe la persona adecuada para, en caso de una contingencia, ser guiados por esta persona. Entonces se vuelve un lugar seguro, saludable. ¿De acuerdo? Vamos a ver, esta es la escala de la cédula de certificación, la encontramos en color verde, amarillo y rojo. Mayor a 80% ya se va a valorar como un entorno laboral certificado como saludable. En esta evaluación de los 10 criterios de cumplimiento, de acuerdo al plan de trabajo, de acuerdo al cambio de puntaje desde el diagnóstico inicial al final, se evalúa también si el espacio es 100% libre de humo, libre de alimentos no recomendables, si el espacio cuenta con espacios de reuniones de trabajo que ofrece opciones alimentarias saludables, o si tiene acceso y disponibilidad diaria de agua simple potable, por mencionar algunos, ¿no? Entonces a cada uno se le va dando un puntaje. Al final de evaluar estos 10 criterios, vamos a obtener este porcentaje. Ya mayor a 80 es un entorno saludable. De 50 a 79 es un entorno que está en proceso, que todavía le faltarían algunas acciones
que culminar para poder pasar al siguiente nivel. Y un entorno que obtenga en esta cédula certificación un porcentaje menor a 49% será clasificado como un entorno con intención de certificación, ¿no? O en vías. Y bueno, tendremos que profundizar qué es lo que hace falta, qué es lo que está fallando, si se tendría que hacer alguna modificación al plan de trabajo, si tendríamos que hablar con alguien más, alguna otra persona, alguna otra autoridad para que fluya toda esta parte del plan de trabajo o cambiar la estrategia. Bien, va a depender mucho del entorno y la situación. Entonces, como resumen de esta parte de las intervenciones de la certificación de un entorno, como resumen vamos a realizar el diagnóstico para valorar en qué condiciones se encuentra ese lugar de trabajo. Se realiza el plan de trabajo de acuerdo a los hallazgos, se generan intervenciones con la participación de las autoridades y de las personas que ustedes hayan identificado. Se da un seguimiento de este entorno, como les comentaba, no es como ya fui, ya vine, ahí les dejo lo que tienen que hacer y regreso en 10 meses, no. Hay que establecer también un seguimiento como de acuerdo a las actividades, si se permite de manera quincenal o mensual, como lo consideren, también en coordinación con las actividades de ese entorno, ¿no? Quizá las actividades no dan para que estemos ahí cada semana o cada 15 días, sino más bien cada mes o cada bimestre, de acuerdo. Entonces, este seguimiento para que no se vean afectadas las intervenciones, ¿no? Que se hagan al principio y ya después se olviden. Y ya casi llegando la segunda evaluación, híjole, ya se acordó la gente que tenía que hacer X o Y cosa. Pero bueno, los tiempos ya no dan, entonces se va a prolongar. ¿Me explico? Entonces, la necesidad de establecer un seguimiento con fechas exactas o aproximadas es muy importante. ¿De acuerdo? Llegando el tiempo límite o el tiempo final de estas intervenciones, se vuelve a hacer el diagnóstico del entorno y se hace la evaluación de qué tanto cambio hubo, si fue cambio para bien, para mal, o se mantuvo estático, que no es la idea, que la idea es siempre que mejore. Y se logre el mayor a 80% en cuanto a la aplicación de la cédula de certificación. Se evalúan estos 10 criterios y si obtienen más de 80% de calificación, ese entorno estaría listo para certificarse como un entorno laboral saludable. ¿De acuerdo? ¿Qué criterios, de estos 10 criterios de los que les hablaba en unos minutos, se trata de estos 10 que ven en su pantalla? La cédula evalúa estos 10. El primero son los resultados del plan de trabajo del entorno cumplidos al 100. Si ustedes establecieron 8 metas a cumplir y se cumplieron al 100%, bueno, ahí ya tienen un puntaje alto. Si el diagnóstico final presenta un puntaje mayor a 30 en sus determinantes positivos, tienen ahí otra calificación buena en vías de la certificación de este entorno. Si el espacio al que van dirigidos al final de las intervenciones ya cuenta con la placa de ser un espacio 100% libre de humo de tabaco, es puntos más a su favor. Si al final de las intervenciones este espacio se encuentra 100% libre de alimentos no recomendables, perfectísimo, ¿no? Cumpliendo con este rubro. Si este espacio cuenta con lugares para las reuniones de trabajo que ofrece opciones alimentarias saludables y utensilios reutilizables, como vasos, tazas o cubiertos reutilizables y no desechables, entonces es un paso más.
Si es un espacio con accesibilidad y disponibilidad diaria de agua simple, potable, gratuita para todos los empleados, trabajadores, colaboradores, puntos para la certificación. Si es un espacio con programas, políticas, campañas o acciones que incentiven la actividad física entre los trabajadores, otro punto grande para vías de certificarse. Si es un espacio con al menos el 80% de la población trabajadora orientada en estilos de vida saludables y saben manejar los determinantes nocivos para la salud, otro punto. Si es un espacio con programa, campaña, política o acciones para el fomento y protección de la lactancia materna, puntote para la certificación. Y si cuenta con un plan de protección civil actualizado y además aplicado, ya está otro puntote, ¿de acuerdo? Aquí, antes de pasar a las dudas, me gustaría mostrarles el cuestionario de manera en su formato original de Excel para que identifiquen cuáles son las preguntas que se hacen en este cuestionario, ¿no? Porque, bueno, en la presentación se ve de manera muy general, pero aquí, como ven, bueno, vamos a identificar el nombre de este entorno laboral. Por ejemplo, yo voy a decir Dirección General de Promoción de la Salud, fecha, si es un cuestionario inicial o final. En este caso, bueno, vamos a marcar con una X el inicial. En qué entidad se encuentra, qué jurisdicción, municipio, calle y número, toda la dirección, si se trata de un entorno público, privado o social. ¿A qué sector pertenece? ¿No? Si es de salud, educativo, asistencia social, seguridad pública, manufactura u otro, ¿no? También se puede. El total de empleados, bueno, esta información claramente, una vez que ustedes identifiquen qué entorno quieren certificar, habrá que solicitar y pues acercarse a las autoridades de ese entorno, platicarles y plantearles de qué se trata, solicitar que haya una persona que les dé este tipo de información, como el número total de empleados, mujeres y hombres. Es importante. Maestra Fabiola, una disculpa, ¿Sí? únicamente estamos viendo la presentación, pero no podemos visualizar el cuestionario. De acuerdo, dame un segundo para... Sí. Igual sí puede dejar de compartir. Sí. Justo. ¿Ahí lo ven? Lo vemos. Adelante, por favor. De acuerdo. Bueno, este es el cuestionario de diagnóstico. Les comentaba, empezamos por el nombre, fecha, datos generales del entorno. Se marca con una X si es diagnóstico inicial o final. El tipo de entorno, el sector al que pertenece, el total de empleados. Les decía, es importante que a la hora de acercarse al entorno, pues tengamos una persona que nos pueda dar información de este tipo, ¿no? Que conozca, seguramente los de recursos humanos son quienes conocen el total de empleados, separado por sexo, mujeres u hombres. Los días laborales, si van estas personas de lunes a viernes o sábado, o lunes a sábado, o lunes a domingo, no sé. Horas promedio de trabajo, el tipo de jornada. Si este entorno laboral desea participar, bueno, aquí, si ya estamos en este paso de aplicar el cuestionario, es porque sí quiere participar, ¿no? Pero también se puede llenar toda esta primera parte como una preevaluación de si quieren o no participar, ¿no? Vamos a tener que acercarnos al entorno. Si es, bueno, sus entornos, pues ya está más que dicho que sí los van a intervenir, pero en caso de que existiera, fuera de su interés algún otro entorno y de su jurisdicción, acercarse y querer participar con esto, bueno, podemos acercarnos con esta cédula, preguntar, ¿desea participar? Si en caso de que digan que no, ¿cuáles son las causas, no? Y es importante identificar
las causas de aquel entorno que no le interesa, o no puede o no quiere participar, pues para ir identificando también nosotros si tendríamos que cambiar de estrategia para hacerles la invitación, si tenemos que incentivarlos de alguna manera, darles a conocer o ampliarles los beneficios que tiene ser un entorno saludable, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los beneficios? Mayor productividad de tus trabajadores, menos ausentismo laboral por enfermedad. Claramente, si es un entorno saludable, pues espera que las personas que ahí laboran estén más sanas y no tengan que estar fuera de su lugar de trabajo por enfermedad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso la importancia también de identificar el por qué no pudieran estar interesados, para ver si nosotros podríamos cambiar la estrategia de invitación, de ser más persuasivos en la parte de los beneficios. Y bueno, vamos a revisar rápidamente el tipo de preguntas que se hacen en este diagnóstico inicial y final del entorno. Como les comentaba, es el mismo. La diferencia va a ser los tiempos en que se aplique. Uno es antes de las intervenciones y otro después. Entonces, las preguntas es si se cuenta con servicio de salud auxiliar dirigido a los trabajadores. Y las respuestas tienen un puntaje cada una, de acuerdo a la respuesta, es el puntaje que se va a colocar en la parte derecha, ¿sí? Si el entorno al que estamos cuestionando nos dice no cuento con un servicio de salud interno dirigido a los trabajadores, ok, se le pone un 0, ¿no? Si tienen una política, programa, campaña de salud preventiva, por ejemplo, que los apoyen para la vacunación de lo que les parezca, ¿no? Hepatitis, sarampión, COVID, lo que se les, ¿no? O prevención en materia dental, en materia nutricional. Si tienen un programa o campaña, quizá no lo tengan todo el tiempo, que haya un consultorio donde puedes ir por alguna orientación dental, por ejemplo. Acuérdense que aquí es preventivo, entonces en cuanto a prevención puede ser orientación o esto de lavado de manos, el cepillado correcto de dientes, la orientación alimentaria, prevención también entran las vacunas, ¿no? Y alguna otra que pudiera aplicar. Si cuentan con una campaña, quizá cada 6 meses van a vacunar o cada año, siempre tienen disponible la vacuna, por ejemplo, de influenza en invierno. Ok, entonces sí, y se describe brevemente que tienen campaña anual de vacunación, por ejemplo. Estoy poniendo solo un ejemplo, puede ser cualquiera. O se está pensando, puede ser en proceso, ¿no? Pero bueno, supongamos que si la tiene, entonces le damos un puntaje de 2. La siguiente, las instalaciones cuentan con certificación de edificio 100% libre de humo de tabaco por parte de la COFEPRIS. Esto yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos identificado en muchos edificios. La mayoría de los edificios de gobierno cuentan con esta certificación de edificio 100% libre de humo de tabaco. Debe estar la placa visible y en caso de no estar visible pueden acercarse a preguntar si cuentan con él. ¿Dónde está la placa? Si les dicen, pues sí tenemos, pero no está la placa, ok, que les muestren en todo caso la certificación en papel, ¿no? Y pues de preferencia tener evidencia de todo ello. Si está la placa, bueno, se considera tomar fotografía de la placa, el sitio donde está, y si no, bueno, del documento que les muestre o de plano te dicen, no tengo, de acuerdo. No es para juzgar, es simplemente evaluar. ¿Existe o no existe? Pues también de eso va a depender qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Supongamos que nos dicen que no lo tienen, bueno, 0. La siguiente, ¿existe alguna política, programa o campaña dirigida al personal para disminuir el consumo de tabaco, sus productos o vapeadores?
¿no? Queda claro si pues simplemente estás preguntando si se hace algo, alguna acción, estrategia para impulsar a que el personal que trabaja disminuya el consumo de tabaco. ¿Sí? Si te dicen no, no hay, o sea, solo somos un espacio libre de humo, pero pues no fomentamos su disminución en el consumo, entonces, pues no. Existe oferta, venta, distribución de alimentos y o bebidas procesadas no recomendables al interior de las instalaciones, ya sea una tienda, una máquina expendedora, un compañero de trabajo que ofrece productos, vendedores externos, servicio de alimentos o comedor. Esta pregunta va dirigida si existe esta venta, oferta y distribución de alimentos y bebidas dentro, ¿no? Ya sea que un externo entre a vender o haya máquinas o haya comedor, ¿no? Entonces, si existe oferta por cualquiera de esas razones, de alimentos no recomendables, es decir, los más conocidos como alimentos chatarra, altos en calorías, sodio, grasas, azúcares. Entonces, digamos, si hay máquina expendedora, por decir algo. Pero la máquina expendedora pues tiene de los dos productos, ¿no? Tiene agua simple, pero también refrescos. Tiene, no sé, barras altas en calorías, pero también tiene la opción de fruta. O también hay una tiendita que oferta fruta y verdura. Entonces, ok, podríamos darle una calificación de 1 porque pues tiene de ambos, ¿no? Tanto recomendables como no recomendables. La siguiente es tipos de alimentos y productos identificados que se ofertan tras un recorrido visual. Aquí, ojo, en la 5 es lo que nos dice el entrevistado. Nosotros vamos a entrevistar a una persona. Esta persona es la que nos va a ir dando información de todo, porque esa persona conoce el entorno. Y la 6 tiene que ver con un recorrido visual y nosotros vamos a identificar qué existe como oferta, ¿no? Si existen ofertas lácteas, semillas, granos, cereales, agua, café, té, verduras, frutas, o no se ofertan productos alimenticios, se le daría una calificación de 2. Si existen bebidas azucaradas, botanas saladas o botanas dulces, que generalmente son las altas en azúcares, grasa, sodio, se le pondría una calificación de 0. Y alguno de ustedes se estará preguntando, ¿y qué pasa si hay de las dos? Pues le ponemos un 2, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que estamos evaluando es que sí haya disponibilidad y oferta de los recomendados. Entonces, aunque haya verduras, frutas y también haya bebidas azucaradas como refrescos o jugos, pues al final estamos dando un puntaje por las buenas. Entonces, en este caso, le daríamos el 2. Le daríamos un 0 en caso de que no exista ninguna de las marcadas en azul, pero sí alguna de las rosas, ¿vale? Si hay de las dos, pues marcamos con un 2. La siguiente tiene que ver con las reuniones de trabajo. Cuando nos reunimos en salas de junta o en cursos de capacitación, lo que gusten, generalmente se ofertan alimentos, ¿no? Se regalan, se tienen a disponibilidad, mejor dicho, alimentos y bebidas para quienes asisten a estas reuniones. Y bueno, como entorno laboral, aquí vamos a evaluar qué es lo que ofrecen en estas reuniones de trabajo o capacitaciones, ¿no? Una mesa con agua, café, té, fruta, verdura, o bien una mesa con refrescos, jugos, pan dulce, frituras, no sé, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí también vamos a ir evaluando ellos qué tan conscientes, bueno, no, hasta aquí no vamos a discriminar la conciencia o la inconsciencia, ¿no? Más bien es a qué están acostumbrados a ofrecer, ¿no? Por la razón que gusten. Ya después vendrán las intervenciones de concientización,
de la importancia de ofrecer productos saludables sobre los no saludables, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que es un entorno que pues identifica o le parece más sencillo arrimar solo café, azúcar y galletas. Entonces, bueno, no acreditaría un puntaje de 2. En las reuniones o juntas de trabajo se utilizan tazas, platos o cubiertos. En caso de que sí, son reusables o lavables, o no aplica o no se realizan reuniones, sería un número 2, un puntaje de 2. O bien, si se usan desechables, pues como no está acorde al ámbito de la... Ay, se me fue la palabra. De la ecología, pues no tendría un puntaje. Entonces, supongamos que este entorno, pues sí, lo más fácil es traer desechables, tendría un 0. ¿Se cuenta con servicio de alimentos o comedor? Si este entorno tiene este servicio para todos los trabajadores, bueno, evaluaríamos si el menú fue diseñado por profesionales de la salud y nutrición, si los platillos integran los 3 grupos de alimentos, si los preparadores de alimentos aplican medidas higiénicas en la preparación. Ahí van sumando puntaje. Por ejemplo, si dicen, sí tengo servicio de alimentos y está dirigido a todo el personal, ¿ok? Y el menú además fue diseñado por profesionales de la salud, contempla los 3 grupos de alimentos y tiene las medidas higiénicas adecuadas para la preparación, entonces ahí damos un 6, ¿no? Aquí sumaron estos 3. O simplemente tiene servicio de alimentos, pero no aplican medidas higiénicas y tampoco fue diseñado por profesionales de la salud, pero sí tiene los 3 grupos de alimentos, ok, entonces le daríamos un 2, ¿vale? O bien 0 si se identifica que la preparación de alimentos tiene inadecuadas medidas higiénicas y además se identifica que la preparación de alimentos no cumple con los criterios de alimentación correcta. ¿Y qué son los criterios de alimentación correcta? Son aquellos que tienen la alimentación correcta, que tienen los 3 grupos de alimentos, que es verduras y frutas, es el primer grupo, cereales y leguminosas el segundo grupo, y alimentos de origen animal como tercer grupo, ¿no? Si identificamos que normalmente solo ofertan chilaquiles y jugo, claramente no hay ninguna verdura ahí, entonces pues le pondríamos un 0. ¿Sí? También vamos a sumar los puntos de esta parte. Los empleados traen lunch de casa que incluye agua, verduras, frutas o bebidas azucaradas y productos procesados. Van sumando puntos. ¿Bien? La siguiente pregunta es si existe alguna política, programa o campaña para fomentar el consumo de agua simple. Si existe, se describe brevemente qué consiste. Tal vez tienen anuncios o promocionales en toda la oficina en el que te incitan a tomar agua, o tienen un reto interno entre los trabajadores en el que deben ir marcando diariamente cuántos litros de agua beben durante su jornada laboral, y el equipo que más gane, no sé, es acreedor a un premio, por decir algunos ejemplos, ¿no? O está en proceso, es decir, lo tienen pensado, pero no lo aplican, o simplemente no cuentan con esta campaña. La siguiente es si hay disponibilidad y accesibilidad de agua simple potable, es decir, si cuentan con ya sea garrafones o filtros o bebederos o agua embotellada individual en cualquier presentación, o el personal confía en la calidad y potabilidad del agua a la que se tiene acceso para el consumo. Bien. Probablemente existen bebederos en este lugar de trabajo, pero el personal no confía en la calidad y potabilidad de esta agua, por lo tanto no los usan, entonces no es, sería un no, ¿vale?
porque aunque exista el bebedero o está el bebedero, pero no está en óptimas condiciones, pues simplemente no hay accesibilidad, no hay disponibilidad, ¿de acuerdo? Tiene que existir y además usarse. O como pasa, ¿no? Hay garrafones pero vacíos, los surten cada mes, entonces eso no es tener disponibilidad. Ahí habrá que tener el propio criterio para evaluar esta parte. Y ser más, con sus preguntas, ir más allá de lo que dice aquí el cuestionario, ¿no? Se me vino a la mente esta parte de alguna vez que evaluamos un entorno, era un hospital. La persona la que estábamos entrevistando nos decía, sí, hay garrafones en todas las áreas o en la mayoría, pero así quedó. Lo habíamos catalogado como un 2. Posteriormente, entrevistando a otra persona que ya estaba más, ya no era del área administrativa, sino más operativo, volvimos a preguntar, oye, ¿cuentas con garrafón? ¿Tienes disponibilidad de agua? Sí, siempre hay garrafones, nos decía, siempre hay garrafones, pero están vacíos, o sea, los surten cada 3 semanas, cada mes, si bien nos va. Entonces, bueno, pues le quitamos el punto, porque bueno, a veces las personas que son entrevistadas, pues por no dar este tipo de detalles o por sentirse juzgadas, por el miedo a sentirse juzgados, sí es importante indagar más allá de lo que dice la pregunta en algunos casos. Ok, hay garrafones y entonces la siguiente pregunta sería cada cuándo los cambian, cada cuántos días se termina, ¿no? Este tipo de cosas, pues para ver si realmente ese lado está bien o habrá que intervenirlo. Habrá que identificar qué es lo que pasa que se surte con tanto tiempo, ¿no? La siguiente, ¿existe alguna política, programa o campaña para fomentar medidas higiénicas y de sana distancia? Si existe, que se describe brevemente, si está en proceso o si no existe, ¿no? La siguiente, aspectos higiénicos de las instalaciones y del personal laboral. Vamos a evaluar si cuentan con agua potable, con jabón, papel, secante o secador de aire, si en áreas comunes tienen gel sanitizante, se hacen una recolección diaria de basura, si se observa que el personal conoce y aplica el correcto lavado de manos, si se observa que el personal conoce y aplica la técnica de etiqueta para estornudo y tosido. O un 0 de calificación si los baños los identificamos en malas condiciones o no funcionan. Si se observa una mala técnica de lavado de manos, aquí es mucho de la observación de los que laboran en este entorno. Si se observa que no aplican la técnica de etiqueta para estornudo y tosido, o si no se aplica la sana distancia, ¿no? Bueno. La siguiente, si existe alguna política, programa o campaña de deporte o esparcimiento que implique actividades físicas de los trabajadores. Sí, puede ser desde que se hace promoción del uso de escaleras en lugar de los elevadores, en el caso de que existan, o bien se fomenta la pausa por la salud a mitad de jornada o 2 veces durante la jornada. Se les invita a los trabajadores a levantarse, estirarse, hacer una serie de estiramientos, puede ser. O existen lugares donde también tienen estas campañas de hacer equipos y entonces los viernes, por ejemplo, por la tarde hacen sus torneos de fútbol, de voleibol, de lo que pase, ¿no? Existen lugares que sí hacen estas partes, o se tiene pensado en proceso o simplemente no existe. Los empleados realizan un desplazamiento activo en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Dentro de su jornada laboral, si ellos se están desplazando constantemente, si hacen el uso de escaleras al desplazarse, si caminan, si las funciones propias de su trabajo implican movimiento corporal moderado o intenso, o bien cargar objetos de manera constante, si para sus labores de un día cotidiano
usan bicicletas, monopatines para trasladarse entre oficinas o hacia sus hogares o algún otro. O bien, si su función es 100% de escritorio, no implica ninguna movilidad constante, ¿no? Y tampoco tiene un programa de pausa por la salud, por ejemplo, entonces, pues, no es una movilidad constante. Ir al baño no cuenta. Se pregunta en general de ese entorno laboral, todos los empleados en promedio, ¿cuántas horas pasan sentados? Si existe alguna política, programa o campaña que impulse o proteja la lactancia materna. Aquí vamos a identificar si existen acciones como que en el entorno laboral exista un lactario, por ejemplo, ese espacio donde las madres lactantes pueden ir y extraerse la leche, que tengan un espacio para refrigerarla, o simplemente se promueva la lactancia materna como el mejor y único alimento durante los primeros 6 meses de vida, ¿no? Cualquier política, programa o campaña que ustedes identifiquen que tiene este entorno, que está impulsando y protegiendo la lactancia materna, aquí se describe si está en vías o no se tiene. El siguiente tiene que ver si tiene con este lactario que les mencionaba o el área destinada para las mujeres en periodo de lactancia. Y en caso de que sí, o no aplique, ¿no? Si solo existe en esta oficina puro personal masculino, bueno, no aplica, pero se le da el puntaje. Y si existe, pero está en funcionamiento normal, también. O existe, pero no cuenta con los requerimientos necesarios para proteger la lactancia. Por ejemplo, existe y es un lugar que hace muchísimo calor en esta zona, hay un lactario, pero no cuentan con refrigerador, entonces no tiene los requerimientos necesarios para proteger la lactancia. Está en proceso o no cuentan con él. La siguiente, si existe alguna política, programa o campaña de protección civil. En esta parte, bueno, ahí las autoridades deberán decir si cuentan con este programa de protección civil, en qué consiste, hacia grandes rasgos, y mostrar, muchas veces cuentan con una carta de... el nombre es así como cuando dejas por escrito, que existe un equipo de protección civil, ¿no? Todo esto debe estar por escrito y preferentemente les tienen que mostrar su programa o plan de protección civil interno, ¿no? Bien establecido. De no tenerlo, entonces se considera como no existe. Si cuenta con señalización y rutas de escape de protección civil, bueno, también sería una parte de un programa de protección civil, pero muchas veces se tiene porque, pues para que el edificio esté en funciones, tuvieron que cumplir con requisitos mínimos indispensables como la señalización visible, ¿no? Rutas de escape, salidas de emergencia, puntos de seguridad, pero aún así existen lugares que tampoco cuentan con ninguna señalización, entonces ahí se evaluaría. Y por último, se pregunta si existe alguna otra política, programa o campaña que se aplique para fines de prevención y o promoción de la salud al interior de la institución. Quizá en todas nuestras preguntas no había un apartado específico para poner o describir alguna acción que el entorno esté realizando con fines de prevención, ¿no? Quizá tienen una campaña de prevención muy específica sobre cáncer de mama, ¿no? O algo más grande que no pudimos poner en ninguna de las respuestas anteriores, entonces aquí podríamos describirla brevemente, o si no existe nada extra, pues ponemos un puntaje de 0. Al final hacemos una sumatoria. Bueno, ya no fui poniendo puntajes, pero nos da una sumatoria. Podemos hacer uso de la autosuma. Bueno,
supongamos que el resto le puse 0, entonces tenemos un puntaje de menor a 22, que sería un entorno con determinantes ambientales negativos, ¿vale? Este cuestionario me dio mucha información, además de que yo amplié mi información con mi escaneo visual al lugar. Me di cuenta de aspectos más allá de este cuestionario, los voy reportando, los voy identificando y genero mi plan de trabajo, ¿sí? Este es un formato muy breve de un plan de trabajo en el que vamos a identificar en qué entidad nos encontramos, si se trata de una jurisdicción, el nombre del entorno, tipo de entorno, todo lo anterior. ¿Qué población vamos a intervenir? Ya esa información ya la tenemos, cuántos hombres, cuántas mujeres, características de la población, ¿no? Si se trata de población, ejemplo, si es un hospital, por decir algo. Bueno, es una población con podemos sacar estadísticas, con un 60% de personal médico, 30% personal administrativo, 10% de intendencia, ejemplo, ¿no? Con promedio de nivel de escolaridad, licenciatura, etcétera, ¿no? Tenemos un diagnóstico inicial de menor de 22 puntos. ¿Qué hallazgos encontramos? Bueno, aquí vamos a describir en esta parte brevemente que es un entorno que no tiene certificación de edificio libre de humo de tabaco, que no cuenta con, bueno, que más bien tiene oferta de alimentos no recomendables, la población trabajadora no realiza actividad física, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ir describiendo brevemente. ¿Qué tipo de intervención vamos a realizar? ¿Qué actividades? Fechas de implementación, metas, resultados esperados y avance. Este formato nos puede servir para darle seguimiento, pero si ustedes desean modificarlo, agregar algo, quitar algo que no les sea de mucha utilidad, lo pueden adaptar a sus necesidades. Entonces, aquí podríamos ir ligando el hallazgo con qué actividad vamos a iniciar, ¿no? Ejemplo. El entorno no tiene oferta de alimentos recomendables. No hay oferta ni dentro ni justo afuera de frutas y verduras. Entonces, ¿qué actividades vamos a realizar? Una lluvia de ideas nos puede ayudar. Finalmente, elegimos una acción. ¿Qué puede ser? Vamos a identificar, primero, creo que es de los pasos más importantes, identificar qué autoridad es la indicada para tratar este asunto, ¿no? Podríamos sentarnos con la autoridad, explicarle los hallazgos, decirle nuestras sugerencias de intervención o propuestas, mejor dicho, propuestas de intervención. En conjunto, llegar a una conclusión de cuáles de estas propuestas, podremos llevar 3 propuestas, por ejemplo, ¿cuál de estas 3 propuestas ve viables? Ejemplo, si el servicio de alimentos tiene que ver o es sencillo que él intervenga y solicite a partir de tal fecha, ¿deberá el menú incluir frutas y verduras? ¿O cómo es el procedimiento? ¿Habría que involucrarse en esa parte? Bueno, si a través de un oficio que él emita esa condición del servicio de alimentos puede modificarse, ¿ok? Entonces una de las actividades es la emisión de un oficio por parte de la autoridad hacia el servicio de alimentos en el que solicite la inclusión de frutas y verduras, ¿no? Por poner un ejemplo. O simplemente ¿no sabes qué? Pues la señora que aquí viene y nos vende alimentos, pues simplemente solo trae frituras, dulces, chocolates, pues habrá que incluirla tal vez. Oye, ¿qué te parece si de ahora en adelante, pues para no afectar tu actividad económica dentro del entorno, queremos que nos traigas fruta y verdura y alimentos más acorde a algo saludable, ¿no? Pues con tal de que ella continúe, no sé si se escuchará drástico, de lo contrario ya no podríamos permitir
la venta de tus alimentos aquí dentro, ¿no? Como política de ¿qué fechas de implementación? Bueno, ponemos de acuerdo a lo que se trate una fecha límite para iniciar y para evaluar un primer avance. ¿Qué meta o resultado esperamos? No sé, quizá que en 3 meses o 2, todos los trabajadores identifiquen que tienen opciones más saludables, ¿no? El avance, bueno, cada cuándo lo vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, bueno, así a grandes rasgos les puse un ejemplo, pero de eso, bueno, nos podemos extender y extender de acuerdo a cada hallazgo. Cada hallazgo va a tener un sinfín de posibilidades de intervención, pero siempre vamos a seleccionar la más adecuada para el entorno, la más adecuada de acuerdo a esta plática y este trabajo en conjunto con la autoridad al frente de este entorno, las voluntades, lo que es posible o lo que no. Muchas veces vamos a tener ideas pues para cambiar el mundo, pero en la práctica quizá no son tan viables. Entonces ahí vamos a tener que ir estableciendo este grupo de trabajo entre las dos partes, o entre todas las partes que sean necesarias, para ver qué actividad es la más viable que nos lleve a lograr nuestra meta, ¿no? Y finalmente, si se fijan en este Excel tenemos 3 pestañitas, ya voy a la tercera. Esta se trata de la cédula para certificación de entornos laborales. Aquí vienen las instrucciones. Esta cédula para la certificación se va a aplicar una vez que se haya concluido el plan de trabajo que planeamos al principio. Una vez que se intervino el entorno y se volvió a aplicar el primer cuestionario, el primero, acuérdense que el primero se aplica al inicio y al final de las intervenciones, ya que se hicieron las intervenciones y se aplicó nuevamente el cuestionario de diagnóstico, se va a aplicar esta cédula que están viendo. Se va a valorar la implementación y la continuidad de las acciones para lograr los 10 criterios de los que hablábamos. La persona certificadora deberá visitar el entorno y valorar cada criterio de esta cédula de acuerdo a la escala de cumplimiento. Y se deberá describir el sustento existente para determinar el valor del cumplimiento, ¿no? Es decir, vamos a tener que verificar y mucho de esto va a tener que quedar por escrito, todos los sustentos existentes, fotografías, oficios, todo lo que sea necesario para sustentar que existe el cambio, sustentar que existe la mejoría del entorno, se tiene que sustentar a través de fotografías, oficios, lo que sea necesario para demostrar que realmente son acciones fijas, permanentes y que se les va a dar continuidad. Si lo hacemos de palabra, pues podríamos confiar, pero es más fácil que lo dejen de lado, ¿no? Si cambia de administración este lugar, si lo que suceda, si no está por escrito, seguramente no va a perdurar. Y una vez que esta cédula, que se aplique esta cédula para la certificación, de acuerdo a los resultados que nos arroje esta cédula, se van a emitir las recomendaciones, ya sea de fortalecimiento, mejora o corrección. ¿Sí? Porque muy probablemente va a mejorar el entorno, pero habrá rubros en los que habrá que seguir fortaleciendo, mejorando o corrigiendo conforme la marcha. ¿Sí? De su lado izquierdo están los 10 criterios que ya habíamos revisado en la presentación. Y del lado derecho vamos a ir marcando su nivel de cumplimiento. Si cumple es un 100%, si cumple parcialmente se aplica el 50%, no cumple es un 0%. La descripción es lo que les decía en cuanto a al sustento de cada acción. Si existe un documento o acción que sustente el nivel de cumplimiento, por ejemplo, si el número 2, que es el diagnóstico inicial y final, bueno, ustedes tendrán que tener
ambos diagnósticos de un mismo entorno, en papel, en electrónico, como gusten. Y las recomendaciones, ¿no? Si tienen alguna recomendación de fortalecimiento, es decir, para continuar con esta acción, o de mejora para hacer algún ajuste, que bueno, en la marcha vieron que era importante hacer cierto ajuste, o alguna acción correctiva, es decir, pues nuestra acción propuesta no nos resultó como deseábamos, debemos hacer un cambio mayor, entonces esto sería una acción correctiva. Y así de cada criterio se va a poner su nivel de cumplimiento, el documento, acción que sustente ese nivel de cumplimiento que decimos. Si decimos que, por ejemplo, el número 3, que actualmente este entorno es un espacio 100% libre de humo, bueno, el documento que esperamos ver ahí es o la placa pegada en el entorno, una foto de esta placa, o bien el oficio que certifica este entorno como espacio 100% libre de humo, o ambos. ¿Bien? Y así sucesivamente, cada uno, ¿vale? Todo esto nos va a dar una evaluación final que nos va a dar un puntaje y nos va a valorar en qué nivel de cumplimiento para aspirar a la certificación se encuentra este entorno. Si es mayor al 80%, ya en este último paso de la cédula de certificación, ya está totalmente listo para ser un entorno laboral certificado como saludable. Si en esta cédula nos arroja un puntaje del 50 al 79%, es un entorno en proceso. Todavía habrá puntos que mejorar, que fortalecer, y entonces se clasificaría como un entorno en proceso y habría que hacer un nuevo plan de trabajo, bueno, una continuación del plan de trabajo inicial, en el que se vuelvan a ajustar las acciones, las metas, los tiempos, y darle seguimiento y volver a hacer el proceso en el tiempo que se determine, ¿no? Y si sale un puntaje menor al 49%, es un entorno con intención de certificación. Todavía no está realizando las acciones o no se han concluido ciertos pasos para completar algunos rubros que son necesarios para certificarse. Entonces, lo mismo que el anterior. Habrá que darle continuidad, replantear un plan de trabajo a partir de este punto, marcar nuevos tiempos, nuevas acciones, verificar si continuamos con las mismas, pero solo necesitan más tiempo, o bien hay que modificar las acciones, fortalecer ciertos rubros, modificar algunas intervenciones. Listo. Entonces, estos son los 3 formatos de trabajo que se les van a proporcionar. Y por último, permítanme, les voy a compartir un último archivo que es una sugerencia de trabajo. ¿Lo pueden visualizar la ventana que abrí? Adelante, por favor, maestra. Gracias. Ok. Esto es una forma muy fácil y sencilla que a ustedes les facilitaría muchísimo el trabajo. Se los vamos a compartir. Nada más sería cuestión de verificar que esté actualizado porque hicimos algunos cambios. Voy a introducir una. Ok, ¿han escuchado de Google Forms? Es esto cuando tienen correo de Gmail, por ejemplo, hay una herramienta que Google les da
les da para... Bueno, voy a ejemplificarlo con mi correo personal ahorita. Está. Sí. Denme un segundito. No sé cómo entrar al correo. Bueno, no sé aquí dónde irme al correo. Me habrá algo chistoso. Bueno, se llama Google Forms. Es una herramienta que así como Google nos da la herramienta de Google Drive, de Maps, calendario, fotos. Bueno, hay una herramienta en el menú de Google que se llama Forms, como formas, ¿no? O es para hacer cuestionarios. Aquí, de esta forma, nosotros ingresamos todas las preguntas que ya les mostré en el formato de Excel, todas las preguntas a este Google Forms, entonces los vamos a tener disponible entrando en esta liga a la que entré. En cualquier lugar en el que se encuentren, desde su celular, tablet, computadora, entonces pudieran ir ustedes a un entorno laboral y llevar su formato impreso e irlo llenando, o bien pueden optar por esta opción que es digital y van llenando toda la información ya directo en un medio electrónico. De esta forma ustedes, bueno, ya no tendrían que estar vaciando la información de manera digital, sino pues ya directo la tendrían. Aquí están exactamente todas las preguntas que les mostré en el formato de Excel, vaciadas aquí en este cuestionario de Google. Les comento, hay algunas cosas que tendríamos que editar, pero se los vamos a proporcionar, si es de su utilidad. Por ejemplo, aquí ven tipo entorno, nivel, domicilio. Entonces, todo esto lo van llenando aquí. Van avanzando a las siguientes preguntas. Todo esto se queda registrado en la plataforma de Google, ¿no? Vienen todas las preguntas que les mostré en el cuestionario. Y los puntajes. También es importante indicar que a la hora de nosotros realizarlo en esta plataforma, les pusimos los puntajes. Por ejemplo, aquí ven que dice 2 puntos. Entonces ya traen prediseñado que si seleccionamos el sí, te va a sumar 2 puntos. Si le digo que no, no te da nada. Entonces, pueden hacer uso de este. Hay algunas preguntas que omitimos, o sea, realmente nosotros operamos este cuestionario en algunos entornos aquí de la Secretaría de Salud. Y en la práctica, pues nos dimos cuenta, que algunas preguntas eran repetitivas, no tenían tanto impacto, etcétera. Entonces fuimos ahí depurando y dejando lo más relevante. Entonces,
Si se fijan, aquí nada más van avanzando, avanzando. Y ahorita les digo cuál es el beneficio de esto. Bueno, se terminó. Cuando le dan terminar, todo se guarda en la nube, y tienen acceso ustedes a las estadísticas. A las estadísticas de todos los cuestionarios que apliquen. Entonces, bueno, por ejemplo, no es que vayan a aplicar diferentes cuestionarios a un mismo entorno, sino es un solo entorno, van a hacer cuestionario de inicio y de final, pero entonces la ventaja es que les va a graficar las diferencias entre el cuestionario inicial y el final, les va a graficar cuántos hombres y cuántas mujeres, se los va a poner tal vez en gráfica de pie o en barras, etc. Les voy a mostrar un ejemplo. Oh, perdón. Esta presentación la hicimos, ¿la pueden ver, perdón? Adelante, por favor, maestra Fabiola. Gracias. Esta presentación, bueno, evaluamos el edificio sede de la Secretaría de Salud acá en Ciudad de México. Es un diagnóstico inicial solamente lo que les voy a presentar. Nos apoyamos de este formato electrónico y ustedes pueden hacer este tipo de presentaciones para presentar su resultado del diagnóstico inicial y final, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues colocamos qué áreas fueron las revisadas. Puede ser que hagan una sola evaluación por todo el entorno laboral, todo el edificio, o bien por áreas, ¿no? Porque algunas áreas se manejan distintas a otras, unas tendrán disponibilidad de algunos de agua o actividad física y otras no. Entonces, ustedes van a valorar si lo hacen por área o en general. Bien, también de acuerdo al recurso que cuenten de recurso humano, quién va a hacer esto. Eso ya lo dejamos a su criterio. Presentamos aquí todas las 9 áreas revisadas, cuántos hombres y cuántas mujeres. Bueno, aquí hicimos algo extra que ustedes no es necesario que realicen, que son mediciones antropométricas de presión y capacidad física. No influye mucho. Nosotros quisimos aprovechar, pero no era parte de la certificación. Se evalúa, damos así, pues a grandes rasgos, presentamos con nuestras autoridades los hallazgos en general, si tenían elevadores en funcionamiento, escaleras e iluminación en condiciones adecuadas. Dijimos que existe un gimnasio al aire libre, estacionamiento para autos y bicicletas, y todo lo acompañamos con evidencia fotográfica. ¿Vale? La parte del espacio 100% libre de humos, bueno, ahí está la evidencia de que existen estos señalamientos, de que el personal es consciente, etc. La evaluación la evaluación del diagnóstico inicial de alimentos ultraprocesados. Identificamos que no existe venta de alimentos ultraprocesados, no hay máquinas expendedoras, no se cuenta tampoco con servicio de alimentos y cada área cuenta con una cocineta con horno de microondas y los materiales son reutilizables, lavables. Entonces, todo eso, digo, ustedes pueden hacer uso de esto. Estas gráficas que ven de su lado derecho son copiadas y pegadas del formato electrónico que les acabo de mostrar hace un momento. Al finalizar el cuestionario del diagnóstico inicial, te lanza las gráficas y te dice, pues, qué porcentaje tiene en funcionamiento o no el área, ¿no? Como nosotros lo hicimos por áreas, por eso es que nos da porcentajes de existencia o funcionamiento o no. Y bueno, así fuimos presentando los hallazgos, que bueno, este edificio cuenta con lactario, tiene condiciones adecuadas,
parte del personal desconoce su existencia, que dices, bueno, ok, sí existe, pero no se promueve. Entonces ahí hay un área de oportunidad. Y por supuesto que para intervenir es un punto muy importante que intervenir, ¿no? Ya tienes el lactario, ahora pues promueve su uso. Como ven, más fotografías que siempre tienen disponible agua. Si saca un garrafón, lo están rellenando o, bueno, colocando uno nuevo. El personal confía, se limpia regularmente estos dispensadores. No saben si se realizan pruebas microbiológicas. Bueno, esa pregunta la omitimos. Las medidas de higiene, toda esta parte, insisto, en evidencia fotográfica. Los baños y contiene jabón, papel, secante, se hacen recolección de basura, tiene mucho que ver con un entorno saludable. Los elevadores, las escaleras, si las usan rutinariamente, si se realizan o no las pausas activas, o si tienen algún programa o campaña. Por ejemplo, aquí en la Secretaría sí refieren la existencia del préstamo de bicicletas, pero también que este préstamo implica llenar un formato que les parece largo. Entonces, todo ese tipo de evidencia es muy importante a la hora de presentar su diagnóstico inicial y final, ¿no? La existencia de un plan de protección civil, fotografías, etc. Más gráficas. Pueden hacer uso del formato electrónico para automáticamente les dará las gráficas, o bien si ustedes prefieren vaciar sus hallazgos, su información en otro formato, ya sea Excel, Word, lo que gusten, y graficar o no graficar, es muy a su criterio. Nosotros recomendamos esto. Se les va a proporcionar la liga en caso de que les sea de utilidad. Bueno, ahí la tendrán. Y podría ser pues para ahorrarles, por ejemplo, tiempo en la hora de si lo quieren hacer a mano y luego pasarlo en otro formato. Bueno, ahí ya ahorrarían tiempo porque lo hacen directo y ya les sacan las gráficas, ¿no? Entonces, finalmente se aplicó la cédula de certificación a este entorno. Se tienen estos hallazgos, estos porcentajes. Ahí vamos a esta cédula ya aplicada, nos va a ayudar a identificar cuáles son los rubros que todavía les falta pulir, todavía les falta fortalecer, ¿no? Por ejemplo, aquí faltaba fortalecer más acciones para incentivar la actividad física, o que los espacios sean adecuados para que la población esté orientada hacia la elección de estilos de vida saludables y el manejo de determinantes nocivos, ¿no? Es decir, que tengan este conocimiento a través de las campañas o políticas que se llevan a cabo dentro sobre la importancia de la alimentación correcta, o sobre tabaquismo, el consumo de alcohol, ¿no? Son algunas de las acciones de mejora que se identificaron. Si el espacio cuenta con un lactario, bueno, esta parte está 100% cubierta, pero también se identifica que se tiene que seguir fortaleciendo a que el personal que ahí labore conozca y use que existe un lactario y que lo pueden usar, ¿no? Que ya sería a través de un programa interno. Y así de cada una, aunque tenga un porcentaje de 100, generalmente va a haber alguna acción, bueno, más bien siempre debe haber por lo menos una acción de fortalecimiento que va a apoyar con que esta acción continúe, ¿no? No es porque ya cumple, ya no hago nada, ¿no? Siempre debe haber una acción de fortalecimiento que es para asegurarlo continuación. Y bueno, en aquellos casos que su porcentaje sea 50 o menos, habrá que hacer una acción de mejora o correctiva. ¿Bien? Su evaluación final, al final, bueno, el promedio de estos porcentajes da un 8.5, que está, o 85, mejor dicho, 85%, que ya es acreedor de hacer un entorno laboral certificado como saludable, ¿no?
Y aunque se certifique, la idea es que se le siga dando seguimiento y ese plan de trabajo prolongarlo e irlo ajustando de acuerdo a las nuevas necesidades. Tal vez la evaluación, la primera evaluación sea de 85, pero si regresamos a en un cierto plazo que nos fijemos de acuerdo a las acciones que hagan falta, probablemente suba a 95, incluso al 100%, ¿no? Y entonces se trata de que sea un entorno con acciones continuas y no nada más por alcanzar una calificación lo hagan temporalmente y después se olviden estas acciones. ¿Sí? Entonces, bueno, conclusiones, esto es parte de la conclusión del entorno certificado que es la Secretaría de Salud en las oficinas centrales. Ustedes harán sus propias conclusiones de cada entorno que vayan a certificar, donde identifiquen ahí claramente cuáles son las áreas de oportunidad que todavía existen, cuál es su plan de trabajo de seguimiento y así darle continuidad. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, más bien todas las dudas hasta aquí porque he concluido con lo que yo tenía preparado para ustedes, pero si hay alguna duda, con gusto la resolvemos. Queremos agradecer la exposición por parte de la maestra Fabiola y a continuación me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia, quien tiene un comentario para nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Pues bueno, trataré de ser muy breve ya por cuestión del tiempo. Y antes que nada, agradecer a la maestra Fabiola López por su estupenda exposición con toda la información que contempla el módulo 2, trabajo y creación de un entorno laboral saludable, que es parte de la capacitación para este proceso de certificación de los entornos laborales saludables. Y también agradecer a nuestras compañeras, nuestros compañeros de los estados, de los municipios que nos acompañan y que han tenido el interés también por conocer todo este proceso. Y el cuestionario que han estado preguntando básicamente si van a contar con ello, la maestra ya nos lo proporcionó. Entonces, se los estaremos haciendo llegar y también le pediríamos a la maestra Fabiola si nos pudiera compartir la liga que ella nos ilustró de cómo poder interactuar con esto del cuestionario. Si pudiéramos poner la liga en el chat o si nos la comparte y luego nosotros la hacemos llegar para mayor facilidad a nuestras compañeras y compañeros. Y pienso que de acuerdo a todo lo que vimos de manera muy ilustrativa en cómo es todo este proceso, muchas de las cosas que aquí se indican para poder certificar nuestros entornos laborales saludables, muchas de ellas creo que se contemplan y ya por una necesidad natural y obvia de las propias áreas, pues las tenemos, ¿no? Ya nada más es ver este cuestionario, como aquí vi una pregunta, me adelanto un poquito y disculpen, pero es parte del comentario, que por ejemplo, si tienes los sanitarios, obviamente existen, pero a veces no contamos con el papel, ¿esto cómo lo van a calificar? Yo pienso que así estamos como en muchas áreas, ¿no? Tenemos el agua, los garrafones, pero a veces no están surtidos, tenemos lo que comentó también la maestra, a lo mejor tenemos nuestros compañeros que están en el Comité de Protección Civil, pero a lo mejor nos faltan algunas cosas como señalizaciones, o sea, a lo mejor en muchas cosas estamos a la mitad. Yo pienso que no debemos como desanimarnos, más bien por el contrario, hacer este cuestionario inicial, ver cómo andamos, tener esa invitación a nuestros compañeros, primero la iniciativa de los titulares de las áreas para que nos den el visto bueno para esta certificación. Dos, obviamente hacer parte de esto mismo a nuestros compañeros de trabajo, porque pues de cada uno de nosotros depende que esto funcione y que sea no una acción que desaparezca a un cambio de administración o que en el camino se vayan todos desanimando y lo vayan dejando, ¿no? O sea, que no sea, como dicen por ahí, una llamarada de petate, perdón la expresión.
Al contrario, que ya sea parte de nuestro día a día en las áreas de trabajo y considerarlo así, ¿no? Entonces, pero para eso pues todos tenemos que ser invitados, tener esa voluntad. No podemos imponer a veces cosas, pero sí partiendo de la invitación y del beneficio para todos, pues bueno, creo que pudiéramos tener un buen inicio. Y en la siguiente sesión, que es el módulo 3, denominado Certificación de un entorno laboral saludable, que es el próximo jueves 27 de octubre a las 13 horas. Aquí me supongo yo que vamos a tener ya como mayor información y como que tal vez estas dudas que ahorita nos están surgiendo con el cuestionario, supongo que este jueves tendremos también más claridad y complementamos todo lo que vimos el día de hoy. Maestra, no sé si usted tenga otro comentario antes de ver si hay preguntas, si hay respuestas, ya por cuestión de tiempo. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Alma. No, más bien adelante con sus dudas o preguntas. Muchas gracias, maestra Fabiola. Y tenemos una pregunta por parte de nuestra participante Nora Alcalá, referente a, nos dice, por ejemplo, si se tienen sanitarios en buenas condiciones, pero no hay disponibilidad de papel sanitario, ¿es afectación en el apartado correspondiente o no? Y también nos comenta, adicionalmente, si los empleados no confían en el agua disponible para consumo, ¿qué es recomendable realizar? Adelante, por favor, maestra. Sí, bueno, en cuanto a la pregunta sobre el papel sanitario, bueno, las condiciones generales de los sanitarios, el cuestionario, me voy a permitir, estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. De Vemos acuerdo. el cuestionario. Ajá, es la pregunta 13. Si, por ejemplo, tiene con uno que tenga, perdón, aquí. Aquí yo creo que sí es mucho a criterio, es decir, si contamos con agua, jabón, pero no y hay recolección diaria de basura, o sea, la mayoría de estos puntos en los aspectos higiénicos de los sanitarios, le podríamos dar el puntaje, ¿no? Pero si son solo 1 o 2, yo creo que lo pasamos al criterio de baño en malas condiciones o no funcionales, ¿no? Esto sí va a tener mucho criterio, es decir, o podríamos nosotros ayudarles con algún criterio extra. Por ejemplo, aquí son 4, 6, 8 criterios para darle un 2. Si contamos con 6 de 8, bueno, se lo damos. Si es menos de 6, pues ya no, ¿no? Pudiera ser, por decir algo, nosotros les podemos ayudar aquí en esta parte a hacer un filtro extra. O bien, la otra opción es darle puntuación a cada uno de ellos, ¿no? Si existe agua potable, un punto, jabón, otro punto. Es decir, ajustar nosotros, ayudarles en ajustar el cuestionario de tal manera que entre dentro del porcentaje general de nuestra tabla de diagnóstico para que no se vea afectado, ¿no? Entonces, bueno, me comprometo a modificar esto o dar un segundo filtro para, a partir del cumplimiento de cuántos de estos 8 factores pudiéramos dar un 2, ¿no? Y porque creo que no sería justo que le demos un 2 solo porque el baño cuenta con agua, pero no con jabón, ni papel, ni todo esto, ¿no? Entonces sí, me comprometo a darle un segundo filtro para que a ustedes les sea más sencillo. Y la otra pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, claro. Es referente a si los empleados no confían en el agua disponible para consumo, ¿qué es recomendable realizar? Realizar como intervención, ok. Aquí un ejemplo de intervención podría ser, bueno, va a depender, ¿no? Si existen los garrafones, los dispensadores, pero no confían porque no visualizan que se dé el mantenimiento y la limpieza de estos filtros.
Entonces habría que hacer una campaña con las autoridades competentes en el que se realice y se informe a los trabajadores cada cuando se realiza esta limpieza, ¿no? Por ejemplo. Dependerá, si son bebederos, bueno, ahí también tendrá quizá que emitir algún comunicado la parte de agua potable del municipio, como lo llamen en cada una de ellas, el servicio de aguas de cada municipio, acercarnos como a esta parte, que ya sería un poco más laborioso, más no imposible, en el que se emita que los bebederos son fuente de agua potable, ¿no? Son acciones dependiendo de qué situación tengamos, si se trata de un garrafón, de un bebedero o qué pudiera ser. Muchas gracias, maestra Fabiola. De igual forma, queremos agradecer la participación de las autoridades municipales y estatales que nos han acompañado en esta sesión y nos han dejado sus preguntas referente a si van a tener esta información, los cuestionarios y su constancia. Sí, lo van a tener directamente en su correo electrónico con el que fue registrado para ingresar a esta sesión. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para dar cierre a nuestra sesión. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Pues por el momento no me queda más que despedir esta transmisión. Seguramente en la reunión del próximo jueves seguiremos complementando la información y atendiendo algunas de las consultas que están en el chat. Por lo pronto le queremos agradecer a la licenciada Fabiola López de la Subdirección de Políticas Intersectoriales de la Secretaría de Salud. Maestra, muchas gracias por su exposición. En nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, le queremos agradecer esta exposición. Y a todos ustedes, amigas, les agradecemos su tiempo y a todos les esperamos el jueves y ya verán que sin duda alguna pues daremos algunas ideas, algunos lineamientos para poder invitarlos y dar seguimiento a lo que seguramente será una gran intervención de los municipios en esa certificación de entornos laborales saludables. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.